Excelente, te agradezco por seguirme y compartir con tu círculo social. Te presento. Capítulo 5. Desapego emocional, amar sin poseer. Hemos explorado la naturaleza del apego y el poder de la aceptación radical. Ahora, nos adentraremos en un concepto fundamental para soltar sin perdernos a nosotros mismos ni dañar nuestras relaciones: el desapego emocional. A menudo confundido con frialdad o indiferencia, el desapego emocional saludable es la capacidad de amar y conectar profundamente con otros sin la necesidad de controlarlos, poseerlos o depender excesivamente de su presencia o aprobación para nuestra propia felicidad. Se trata de cultivar relaciones basadas en el respeto, la libertad y el amor genuino, liberándonos de las cadenas de la dependencia y la posesividad. Sección 5.1. Desmitificando el desapego emocional, no es indiferencia, sino libertad. Es crucial aclarar que no es el desapego emocional saludable. No es indiferencia o falta de cariño. Desapegarse emocionalmente no significa dejar de amar o de preocuparse por los demás. Podemos sentir un profundo afecto y empatía sin estar atados por la necesidad de controlar sus acciones o resultados. A menudo se malinterpreta la aceptación radical como una actitud fría o desconectada, como si aceptar la realidad significara volverse insensible ante el dolor propio o ajeno. Sin embargo, la verdadera aceptación es todo lo contrario. Es un acto profundo de amor y presencia. No se trata de dejar de importarnos, sino de relacionarnos con lo que sucede desde un lugar de sabiduría emocional, donde el cariño y la compasión pueden fluir con mayor autenticidad. La indiferencia evade, la aceptación abraza para transformar. Cuando aceptamos a una persona, una situación o incluso nuestras propias limitaciones, no lo hacemos desde la pasividad, sino desde la capacidad de ver con claridad y actuar con integridad. Es un equilibrio delicado. Podemos amar profundamente sin aferrarnos, acompañar sin rescatar, y sostener el dolor sin quedarnos atrapados en él. Esta distinción es crucial en las relaciones. Aceptar a alguien tal como es no significa permitir daño o renunciar a los límites saludables. Más bien, es reconocer su realidad sin ilusiones, para así poder amarlos de manera más libre y consciente. Del mismo modo, aceptarnos a nosotros mismos no implica estancamiento, sino el primer paso para crecer desde la verdad, no desde la autoexigencia o la negación. La aceptación radical, lejos de ser falta de cariño, es quizás la forma más pura de amor, un amor que no necesita distorsionar la realidad para sostenerse. El verdadero amor no exige que las cosas sean distintas, las abraza y, desde ahí, siembra el cambio posible. No es evitar la intimidad. El desapego saludable no implica construir muros emocionales para evitar la conexión. Al contrario, permite una intimidad más auténtica al liberarla de las dinámicas de poder y la dependencia. Un malentendido común sobre la aceptación radical es creer que implica mantener cierta distancia emocional, como si aceptar significara no involucrarse profundamente por miedo al dolor. Pero la verdadera aceptación no construye muros, sino puentes hacia una intimidad más auténtica. Lejos de ser una estrategia de evitación, es lo que nos permite relacionarnos desde la vulnerabilidad genuina, sin máscaras ni expectativas irrealistas que saboteen el vínculo. La intimidad florece cuando dejamos de exigir que los demás, o nosotros mismos, encajen en moldes prefabricados. Aceptar no es conformarse con conexiones superficiales, sino tener el valor de amar lo que realmente es, no lo que podría o debería ser. Esto incluye reconocer las imperfecciones propias y ajenas sin que eso erosione el afecto, sino que lo haga más verdadero. Cuando practicamos esta aceptación, las relaciones dejan de ser campos de batalla donde forcejeamos por cambiar al otro, y se convierten en espacios seguros donde la autenticidad puede respirar. La paradoja es hermosa. Al aceptar que no podemos controlar del todo los vínculos, que el otro es un universo separado con sus propias limitaciones y libertades, paradoxically nos acercamos más. Dejamos de amar por proyección y empezamos a amar por presencia. Esto aplica también a la relación con nosotros mismos. Al aceptar nuestras sombras sin esconderlas, nos hacemos capaces de una intimidad plena, sin autoengaños. La aceptación es el abrazo que precede a todo amor duradero. Solo lo que ha sido visto con honestidad puede ser amado sin condiciones. No es reprimir las emociones. Sentir emociones es una parte natural de la experiencia humana. El desapego emocional no se trata de negar o reprimir nuestros sentimientos, sino de no dejar que nos controlen o dicten nuestras acciones de manera poco saludable. Un error frecuente es confundir la aceptación radical con la supresión de lo que sentimos, como si aceptar significara enterrar las emociones incómodas bajo una falsa calma. En realidad, la verdadera aceptación exige todo lo contrario: dar espacio seguro a las emociones, ira, tristeza, miedo, para que puedan ser reconocidas, sentidas y liberadas con conciencia. No se trata de no sentir, sino de sentir plenamente sin quedar atrapados en la tormenta emocional. Reprimir es ahogar la vida interior, aceptar es escucharla con respeto.
Cuando permitimos que las emociones existan sin juzgarlas ni amplificarlas, pierden su poder destructivo y se convierten en mensajeras que nos guían hacia necesidades no atendidas o verdades ocultas. La aceptación radical nos enseña a contener el fuego emocional sin quemarnos. Podemos estar furiosos sin actuar desde la furia, o tristes sin identificarnos eternamente con la tristeza. Este principio es especialmente liberador en culturas que premian la positividad tóxica. Aceptar no es fingir que todo está bien, es honrar la complejidad del corazón humano, donde alegría y dolor pueden coexistir. Al practicarlo, descubrimos una paradoja. Las emociones que más tememos pierden su intensidad cuando las dejamos fluir con atención plena. Así, la aceptación se convierte en un acto de sanación, no por eliminar lo que surge, sino por darle un lugar digno en nuestro paisaje interior. Las emociones no son enemigas que debamos silenciar, sino olas que, al ser navegadas con aceptación, nos llevan a puertos de mayor autenticidad. El desapego emocional saludable sí es reconocer la individualidad del otro, entender que cada persona es un ser único con sus propios pensamientos, sentimientos, deseos y caminos en la vida. La aceptación radical no busca homogeneizar ni borrar las diferencias, sino honrar la autonomía esencial de cada ser humano. Con demasiada frecuencia, el sufrimiento en las relaciones surge de un intento inconsciente de moldear a los demás según nuestras expectativas, negando su derecho a ser quienes son. Aceptar verdaderamente a alguien implica soltar la fantasía de control, en su lugar, cultivar una curiosidad reverente por su singularidad. Este reconocimiento es un acto de humildad y respeto. Entendemos que cada persona tiene su propio ritmo, sus heridas particulares y su camino de crecimiento, que no necesariamente coincidirán con los nuestros. No se trata de ignorar los conflictos o tolerar lo inaceptable, sino de distinguir entre lo que es una diferencia legítima y lo que constituye un límite saludable. La magia ocurre cuando, en lugar de exigir cambios, creamos un espacio donde el otro se siente seguro para evolucionar de manera auténtica. La paradoja transformadora es que, al dejar de presionar para que el otro encaje, often damos lugar a la conexión más profunda. Cuando una persona se siente vista y aceptada en su esencia, no por quien podrían llegar a ser, sino por quien son ahora, se abre naturalmente a la transformación. Este principio aplica también a nosotros mismos. Al aceptar nuestras propias contradicciones, nos hacemos capaces de amar a los demás sin condiciones asfixiantes. El amor no es tallar a alguien a nuestra imagen, sino iluminar con paciencia la escultura única que ya existe dentro de ellos. Permitir la autonomía, respetar la libertad de los demás para tomar sus propias decisiones, incluso si no coinciden con las nuestras. La aceptación radical incluye respetar el espacio vital del otro, entendiendo que el amor verdadero no se mide por cuánto control ejercemos, sino por cuánta libertad otorgamos. Permitir la autonomía significa soltar la necesidad de dirigir, rescatar o interferir en los procesos ajenos, confiando en que cada persona tiene dentro de sí los recursos para navegar su propio camino. No es desentenderse, sino acompañar desde el respeto, no desde el dominio. Muchas relaciones se vuelven tóxicas cuando convertimos el cariño en un intento de microgestionar la vida del otro, sus decisiones, sus errores, su tiempo. La autonomía, en cambio, reconoce un principio sagrado: el crecimiento no puede ser impuesto, solo invitado. Esto implica tolerar la incomodidad de ver a alguien que amamos tropezar, sin correr a arreglar lo que quizás necesitan experimentar para aprender. El arte está en encontrar el equilibrio, estar disponible sin invadir, sugerir sin imponer, cuidar sin infantilizar. Al practicar este permiso radical, ocurre algo paradójico: las relaciones se fortalecen. Cuando el otro no se siente vigilado o condicionado, sino genuinamente respetado, la confianza mutua florece. Esta dinámica es especialmente vital en la crianza, las parejas y las amistades maduras. Permitir la autonomía es, en el fondo, un acto de fe, creer que el amor no necesita control para sostenerse, y que los vínculos más duraderos son aquellos donde ambas partes pueden respirar, crecer y equivocarse en libertad. El apego sofoca, la autonomía nutre. El verdadero amor no ata con hilos de dependencia, sino que teje redes donde cada uno puede volar sin miedo a perderse. Liberarse de la necesidad de control, dejar de intentar manipular o influir en los demás para satisfacer nuestras propias necesidades emocionales. La aceptación radical comienza cuando soltamos la ilusión de que podemos, o debemos, controlar cada aspecto de la vida, incluyendo a los demás. Este afán de dominio nace del miedo, a lo impredecible, al caos, al dolor. Pero la paradoja es clara: cuanto más forcejeamos por retener el control, menos paz tenemos. La verdadera libertad emocional aparece cuando cambiamos el yo debo resolverlo todo por un profundo yo puedo confiar en el flujo de la vida. Renunciar al control no es rendición pasiva, es elegir sabiamente dónde poner nuestra energía. Implica distinguir entre lo que sí está en nuestras manos, nuestras acciones, actitudes y respuestas, y lo que no,
los pensamientos ajenos, los eventos externos, el pasado. Esta claridad nos devuelve al poder real que sí tenemos, el de transformar nuestra relación con lo incontrolable, cultivando serenidad incluso en medio de la incertidumbre. El regalo es doble. Al soltar la obsesión por controlar, no solo aliviamos nuestra ansiedad, sino que creamos espacio para que los demás crezcan. Las relaciones se vuelven más livianas cuando dejamos de exigir que los otros cumplan nuestros guiones. Permitimos que la vida, y las personas, nos sorprendan. En este espacio de aceptación, descubrimos algo mágico: lo que soltamos con amor, a menudo se transforma por sí mismo, sin necesidad de nuestra fuerza. El control es una jaula de ansiedad disfrazada de seguridad. La aceptación es el ala que nos enseña a volar sobre lo que nunca pudimos dominar. Enfocarse en lo que podemos controlar, dirigir nuestra energía hacia nuestras propias acciones, pensamientos y emociones, en lugar de intentar controlar a los demás o las circunstancias externas. La aceptación radical no significa pasividad, sino canalizar nuestra energía hacia donde realmente tenemos influencia. Mientras que la mente ansiosa se agota luchando contra lo incontrolable, la sabiduría emocional consiste en distinguir entre lo que depende de mí y lo que debo soltar. Este enfoque deliberado transforma la impotencia en poder personal, no para cambiar el mundo, sino para transformar nuestra experiencia de él. El círculo de control real es más pequeño y más poderoso de lo que imaginamos: nuestras acciones, interpretaciones, hábitos y respuestas emocionales. Cuando dejamos de malgastar fuerzas en lo ajeno, opiniones ajenas, resultados forzados, el pasado, descubrimos una paradoja liberadora, al ocuparnos intensamente de nuestro terreno interno. El mundo externo se reorganiza con mayor armonía. La llave está en preguntarnos: ¿esto que me preocupa está bajo mi influencia directa? Si no es así, ¿dónde sí puedo poner mi atención útilmente? Este principio es revolucionario para las relaciones. No controlamos los pensamientos o decisiones de los demás, pero sí cómo los escuchamos, qué límites establecemos y con qué energía nos presentamos. Al enfocarnos en nuestra mitad del vínculo, sin exigir que el otro cambie, often inspiramos transformaciones orgánicas. La vida deja de ser un campo de batalla para convertirse en un jardín donde cultivamos, con paciencia, las semillas que sí pueden florecer bajo nuestro cuidado. No gastes tu alma regando piedras. La paz llega cuando riegas solo las flores que tus manos pueden alcanzar. Mantener la propia identidad, tener una base sólida de autoestima y bienestar que no depende exclusivamente de la presencia o las acciones de otra persona. La aceptación radical no implica disolverse en los demás ni abandonar los propios valores para evitar conflictos. Por el contrario, es afirmar nuestra esencia con amor y firmeza, incluso cuando esto signifique nadar contra la corriente. Muchas relaciones se vuelven tóxicas cuando sacrificamos nuestra autenticidad en el altar de la armonía artificial, creyendo que aceptar es sinónimo de anularse. La verdadera aceptación, en cambio, nos arraiga más profundamente en quienes somos, permitiendo que los vínculos se construyan desde la verdad, no desde el miedo al rechazo. Mantener la identidad requiere límites claros y autoconocimiento. No se trata de imponer nuestra visión del mundo, sino de no traicionarnos para encajar. Esto significa decir sí solo cuando es genuino, y no sin culpa. Preservar espacios y prácticas que nutran nuestra individualidad. Honrar nuestras creencias aunque no sean compartidas. Reconocer que estar solos es mejor que estar mal acompañados. La paradoja es hermosa. Cuando dejamos de deformarnos para ser aceptados, atraemos relaciones donde *** nos quieren por lo que somos, no por lo que fingimos ser ***. Este es el regalo supremo de la autenticidad. *** libertad para amar y ser amados sin máscaras ***. La aceptación radical, entonces, se convierte en un acto de coraje. *** abrazar nuestra singularidad mientras permitimos que otros hagan lo mismo ***. Incluso cuando sus caminos divergen del nuestro. No puedes encontrar pertenencia verdadera renunciando a lo que te hace único. La aceptación que vale la pena nace cuando te presentas completo. Aceptar la impermanencia, reconocer que las relaciones y las circunstancias cambian, y estar dispuesto a dejar ir cuando sea necesario, sin que esto destruya nuestro equilibrio interno. La vida es un río en constante movimiento, y aferrarnos a lo que inevitablemente cambiará solo genera sufrimiento. La aceptación radical de la impermanencia, de las relaciones, las circunstancias, e incluso de nosotros mismos, nos libera de la ilusión de permanencia que tanto nos duele cuando se quiebra. No es un recordatorio pesimista, sino una invitación a amar con mayor intensidad el presente, sabiendo que su fugacidad es precisamente lo que lo hace sagrado. Esta práctica requiere soltar dos fantasías paralelas, la de que lo doloroso durará para siempre, y la de que lo hermoso podrá ser retenido. Cuando integramos que todo cambia, el dolor se transforma, la alegría muta, las personas evolucionan,
cultivamos una relación más sabia con la existencia. Dejamos de malgastar energía forcejeando contra las leyes naturales del tiempo, y en su lugar, aprendemos a apreciar lo bueno sin angustiarnos por su posible fin. Transitar lo difícil sabiendo que no es definitivo. A abrazar nuestras propias transformaciones sin aferrarnos a versiones pasadas de nosotros. La impermanencia es la gran maestra de la ecuanimidad. Cuando dejamos de exigir garantías de eternidad, descubrimos el arte de fluir con la vida en lugar de resistirla. Las relaciones se vuelven más auténticas cuando las vivimos como regalos temporales, no como propiedades. Y en ese soltar consciente, encontramos una paradoja: lo único permanente es el amor que sembramos en cada instante efímero. Intentar congelar el tiempo es like querer atrapar un río en las manos. La verdadera paz llega cuando aprendemos a nadar en su corriente, sabiendo que cada ola que pasa nos deja distintos. Y eso es precisamente lo bello. Sección 5.2. Las trampas del apego en las relaciones, cuando el amor se convierte en cadena. En nuestras relaciones más cercanas, el apego no saludable puede manifestarse de diversas maneras, creando dinámicas dolorosas y limitantes. Celos y posesividad. El miedo a perder al otro lleva a comportamientos controladores y desconfianza injustificada. Los celos y la posesividad no son demostraciones de amor, sino síntomas de miedo y falta de aceptación radical. Surgen de la ilusión de que podemos, o debemos, controlar el afecto, la atención o las decisiones del otro. Pero el amor verdadero no se nutre de restricciones, sino de libertad mutua y confianza consciente. Aceptar radicalmente que no poseemos a nadie es el primer paso para construir relaciones maduras, donde el cariño sea una elección diaria, no una obligación impuesta por el miedo. Los celos suelen esconder inseguridad personal no resuelta, proyección de nuestras propias ansiedades, falta de aceptación de la autonomía ajena, miedo al abandono o a no ser suficiente. La posesividad, por su parte, ahoga el amor que pretende proteger. Cuando convertimos a la persona amada en un objeto de nuestra necesidad, en lugar de un sujeto con su propia libertad, generamos resentimiento y asfixia emocional. La alternativa radical es 1. Trabajar en nuestra autoestima, el antídoto contra el miedo a perder. 2. Comunicar vulnerabilidades sin exigencia. Siento inseguridad cuando, ¿podemos hablar de ello? 3. Recordar que el amor no es propiedad sino un vínculo que se renueva en libertad. La paradoja transformadora: cuando dejamos de reclamar posesión sobre el otro, el vínculo se fortalece. El amor que se ofrece por elección, no por obligación o control, es el único que perdura. Aceptar esta verdad duele al principio, pero libera a largo plazo. El verdadero amor no se pierde cuando se suelta, solo se pierde cuando se encadena. Los celos son hambre emocional que confunde amor con devorar. El amor maduro no pide que el otro sea tu oxígeno, sino que crezcan juntos, cada uno respirando por sí mismo. Necesidad constante de aprobación. La autoestima depende de la validación externa, generando ansiedad y sumisión. Buscar validación externa de manera obsesiva es una forma de rechazo encubierto hacia uno mismo. La aceptación radical aquí implica reconocer que nuestra valía no depende de los me gusta ajenos, sino de una conexión auténtica con nuestro propio criterio. Cada vez que priorizamos lo que otros pensarán por encima de lo que sentimos como verdadero, traicionamos nuestra esencia y alimentamos un vacío que nunca se llenará con aplausos externos. Esta dependencia emocional suele esconder heridas infantiles de desvalorización, confusión entre ser querido y ser aprobado en todo, miedo al rechazo que limita la autenticidad, falta de diálogo interno compasivo. El camino de liberación. 1. Diferenciar entre respeto y aprobación. Podemos ser respetuosos sin necesitar que estén de acuerdo. 2. Practicar el autoapoyo consciente. Preguntarnos ¿yo me apruebo en esto? Antes de buscar validación. 3. Tolerar la incomodidad inicial al actuar por convicción propia. 4. Recordar que desagradar a otros es inevitable, y no catastrófico. La aceptación radical aquí es un acto de rebelión. Elegir ser fiel a tu propia brújula aunque el mundo aplauda en otra dirección. Cuando dejamos de poner nuestra autoestima en manos ajenas, descubrimos algo revolucionario. La única aprobación que realmente sacia es la que nace del interior. No se trata de volvernos indiferentes, sino de relacionarnos con los demás desde la plenitud, no desde la carencia. Si construyes tu casa con los ladrillos que otros te dan, nunca tendrás un hogar, solo un museo de expectativas ajenas. La verdadera pertenencia nace cuando edificas con tus propias manos. Miedo a la soledad y al abandono impide establecer límites saludables y lleva a aferrarse a relaciones dañinas.
El terror a quedarnos solos suele ser una máscara de un vacío más profundo. ***, la dificultad para estar en paz con nosotros mismos. ***. La aceptación radical aquí no consiste en resignarse al aislamiento, sino en transformar nuestra relación con la soledad, hasta dejar de verla como una amenaza y comenzar a reconocerla como un espacio sagrado de autodescubrimiento. Detrás de este miedo acechan la creencia infantil de que estar solo iguala a estar en peligro. La asociación entre valía personal y presencia ajena. Falta de intimidad con uno mismo, el verdadero abandono interno. Confusión entre soledad, dolorosa, y solitud, enriquecedora. Claves para una aceptación liberadora. 1. Reinterpretar la soledad como el tiempo donde te encuentras en lugar de el momento en que otros te faltan. 2. Desarrollar tu propio amor antes de buscar llenar el vacío con relaciones. 3. Entrenar la autonomía emocional. Practicar estar contigo mismo sin huir hacia distractores o personas. 4. Recordar que todos estamos solos en esencia, y que esa es la condición que nos permite conectar auténticamente. La paradoja es profunda. Solo cuando dejamos de aferrarnos por miedo al abandono, podemos construir relaciones sanas. La aceptación radical del miedo lo desarma. Al mirarlo cara a cara, descubrimos que la soledad que tanto temíamos en realidad era el umbral hacia una versión más completa de nosotros mismos. Corriste tanto buscando brazos que te sostuvieran, que olvidaste que los únicos brazos que nunca te soltarán son los que crecerán cuando aprendas a abrazarte a ti mismo. Sacrificio excesivo de las propias necesidades. Poner las necesidades del otro constantemente por encima de las propias, generando resentimiento y agotamiento. El hábito de anteponer constantemente los deseos ajenos por encima de los propios no es altruismo, sino autoabandono disfrazado de bondad. La aceptación radical en este contexto implica reconocer una verdad incómoda. ***, no podemos dar auténticamente lo que nos negamos a nosotros mismos. ***. Cada vez que sacrificamos nuestras necesidades básicas, descanso, límites, expresión auténtica, en nombre del amor o la aprobación, no estamos construyendo relaciones. Estamos cavando nuestra propia insatisfacción crónica. Este patrón suele esconder creencias tóxicas como ser bueno significa no tener necesidades. Miedo al conflicto o al rechazo si decimos no. Intentos inconscientes de controlar el amor ajeno mediante la autonegación. Confusión entre generosidad elección consciente, y autosacrificio compulsión ansiosa. ¿Cómo practicar la aceptación radical aquí? 1. Reconocer que tus necesidades son legítimas, no egoístas. 2. Aprender a distinguir entre dar y desgastarte. 3. Empezar con microafirmaciones. Hoy priorizaré una necesidad pequeña sin culpa. 4. Observar cómo las relaciones se reajustan cuando dejas de ser el dador permanente. La revelación liberadora. Cuando dejas de sacrificarte en exceso, ocurren dos milagros simultáneos. 1. Descubres quién realmente te valora, los que respetan tus límites. 2. Tu capacidad de amar se purifica, dejas de dar por obligación y aprendes a hacerlo por elección. El amor no debería ser un campo de concentración donde mueres de hambre para que otro coma. Las relaciones sanas son banquetes donde todos encuentran su lugar en la mesa. Intentos de cambiar al otro, la creencia de que la otra persona sería perfecta así, lleva a la frustración y al conflicto. La obsesión por transformar a quienes amamos nace de una ilusión egocéntrica, creer que nuestro amor será la varita mágica que finalmente los complete. La aceptación radical aquí requiere un duelo profundo, dejar morir la fantasía de que podemos, o debemos, remodelar a las personas para que encajen en nuestras expectativas. El verdadero amor no es un proyecto de renovación, sino el coraje de abrazar al otro en su totalidad, luces, sombras y contradicciones incluidas. Detrás de este impulso se esconden la proyección de nuestras propias carencias en el otro. Si cambia esto, yo seré feliz. Miedo a aceptar que el amor no garantiza compatibilidad. Una forma sutil de arrogancia, yo sé lo que le conviene mejor que el /ella. Negación de la autonomía sagrada de cada ser humano. Claves para soltar esta dinámica. 1. Preguntarnos honestamente, ¿amo a esta persona o amo a quien podría llegar a ser? 2. Diferenciar entre apoyo genuino y control disfrazado. ¿Estoy ayudando a crecer o exigiendo que cambie? 3. Practicar el amor como espejo, no como escultura, reflejar sin forjar. 4. Enfocarnos en cambiar nuestra respuesta al comportamiento del otro, no el comportamiento en sí. La paradoja transformadora. Cuando dejamos de intentar cambiar a alguien, ocurren dos posibilidades liberadoras. 1. La persona se siente tan aceptada que cambia orgánicamente, por propia motivación. 2. Nosotros ganamos claridad para decidir si podemos amar lo que realmente es, no lo que esperamos que sea.
El amor más puro no talla mármoles a su antojo, sino que aprende a bailar con las esculturas vivientes que la vida coloca en su camino. Dependencia emocional, la incapacidad de sentirse completo o feliz sin la presencia constante del otro. La dependencia emocional es una renuncia disfrazada, el intercambio de la propia autonomía por la ilusión de seguridad. La aceptación radical aquí implica reconocer que ningún ser humano puede ni debe ser el único sostén de nuestra identidad, felicidad o propósito vital. No se trata de volvernos emocionalmente herméticos, sino de aprender a bailar en la cuerda floja entre el apego saludable y la autonomía afectiva. Raíces ocultas de la dependencia. Confusión entre amor y necesidad, te quiero vs te necesito para existir. Vacío identitario que busca llenarse con presencia ajena. Miedo ancestral a la supervivencia emocional sin pareja. Y crianza donde el amor estuvo condicionado a la sumisión. Prácticas de liberación gradual. 1. Reconocer la adicción emocional. Síntomas como ansiedad por respuestas inmediatas, celos patológicos, abandono de proyectos personales. 2. Cultivar el autosostenimiento afectivo mediante diálogo interno compasivo. Espacios de soledad voluntaria. Reconexión con pasiones olvidadas. 3. Rediseñar el concepto de amor como complemento, no sustituto, del autorrespeto. El despertar crucial. Cuando dejamos de usar a los demás como muletas emocionales, descubrimos que nuestra capacidad de amar se expande, porque ahora es una elección, no una necesidad desesperada. Las relaciones dejan de ser pozos donde nos ahogamos para convertirse en ríos donde nadamos juntos, cada uno sosteniéndose por sí mismo. El amor dependiente es un grito de hambre disfrazado de canción. El amor libre es la melodía que solo puede nacer cuando aprendes a alimentarte de tu propia luz. Sección 5.3. Cultivando el desapego emocional, pasos hacia un amor libre. Desarrollar el desapego emocional saludable es un proceso gradual que requiere conciencia y práctica. Fortalece tu autoestima. Trabaja en construir una sólida base de amor propio y aceptación interna. Cuanto más te valores a ti mismo, menos dependerás de la validación externa. La autoestima no es un premio que otorgan los demás, sino el resultado de una relación honesta y compasiva contigo mismo. La aceptación radical aquí significa dejar de buscar fuera la validación que solo puede germinar desde dentro. No se trata de inflar el ego con afirmaciones vacías, sino de reconocer tu valor inherente, más allá de logros, fracasos u opiniones ajenas. Señales de autoestima frágil. Cambio de personalidad según quien te acompañe. Y negociación constante de tus valores por aceptación. Y perfeccionismo como armadura contra el rechazo. Incapacidad para recibir elogios o dependencia de ellos. Estrategias de construcción sólida. 1. Autoobservación sin juicio. Registra tus diálogos internos. ¿Me hablaría así a mi mejor amigo? 2. Acciones que confirmen tu valor. Establecer un límite sano por semana. Invertir en aprendizaje personal, no solo para quedar bien. 3. Separar el hacer del ser. Fallé no igual a soy un fracaso. Me rechazaron no igual a soy indigno. El efecto dominó. Cuando dejas de pedir prestada tu valía a otros, ocurre algo revolucionario. Atraes relaciones que reflejan tu autorrespeto. Los fracasos se convierten en datos, no en definiciones. El miedo al juicio ajeno pierde poder. La autoestima no es creerte perfecto, sino dejar de necesitar serlo. No es una armadura contra la crítica, sino la piel que permanece intacta cuando los aplausos se apagan. Que la verdadera autoestima es antifrágil, se fortalece en la adversidad, porque está construida sobre verdades internas, no sobre espejos ajenos. Define tus límites. Aprende a decir no y a proteger tu tiempo, energía y necesidades. Establecer límites saludables es un acto de amor propio y respeto hacia los demás. Los límites no son muros de aislamiento, sino puentes claros hacia relaciones más auténticas y respetuosas. La aceptación radical en este contexto implica reconocer que decir no es un acto de amor tanto hacia ti mismo como hacia los demás, porque evita el resentimiento y cultiva interacciones basadas en la honestidad. No se trata de ser rígido, sino de ser fiel a tus necesidades emocionales, físicas y mentales sin disculpas. ¿Por qué cuesta tanto establecer límites? Miedo al conflicto o al rechazo. Si digo lo que necesito, me abandonarán. Confusión entre egoísmo y autocuidado. Ser buena persona significa no molestar nunca. Ejemplos familiares débiles, creciendo en entornos donde los límites se violaban constantemente. Falsa creencia de que el amor no debe tener condiciones. Si me amas de verdad, deberías saber lo que necesito sin que lo diga. Cómo practicar la aceptación radical de tus límites. 1. Identifica tus fronteras no negociables.
No acepto gritos en una discusión. No cedo mi tiempo personal siempre que otros lo exijan. 2. Comunícalos con claridad y calma. Usa fórmulas como, para mí es importante. O me siento mejor cuando. 3. Tolera la incomodidad inicial. Al principio, habrá quien se resista. Eso no significa que estés equivocado. 4. Refuerza con acciones, no solo palabras. Si alguien cruza un límite, actúa en consecuencia. El regalo oculto de los límites saludables. Filtran relaciones tóxicas. Quienes no los respetan, se alejan. Atraen conexiones más profundas. La gente segura prefiere la claridad a la ambigüedad. Te liberan de la culpa, porque dejas de decir sí cuando tu alma dice no. Un límite no es una barrera contra el amor, sino el marco que permite que el verdadero respeto entre. No reduces tu círculo al poner fronteras, lo purificas. La paradoja es que cuanto más claros son tus límites, más amor genuino cabe dentro de ellos. Fomenta tu autonomía, cultiva tus propios intereses, pasiones y amistades fuera de tus relaciones principales. Tener una vida rica y plena te hace menos dependiente de una sola fuente de felicidad. La autonomía emocional no es aislamiento, sino *** la capacidad de caminar con tus propias piernas, incluso cuando eliges acompañar a alguien ***. La aceptación radical aquí consiste en reconocer que nadie, ni parejas, ni familia, ni amigos, está en este mundo para llenar tus vacíos existenciales. Se trata de *** construir una identidad tan sólida que tus relaciones sean elecciones, no necesidades ***. ¿Cómo se manifiesta la falta de autonomía? Dependencia de opiniones ajenas para tomar decisiones simples. Miedo a estar solo, evitas espacios de soledad como una amenaza. Y culpar a otros de tu felicidad o infelicidad, si él, ella cambiara, yo estaría bien. Relaciones simbióticas donde pierdes tus intereses personales. Claves para cultivar autonomía radical. 1. Practica la soledad nutritiva. Pasa tiempo a solas sin distractores, redes, TV. Reconoce que pensamientos y pasiones emergen cuando nadie influye en ti. 2. Toma microdecisiones por ti mismo. ¿Desde qué quiero comer hoy, hasta qué proyecto me motiva realmente? 3. Separa compartir de delegar. Puedes contar con otros sin hacerlos responsables de tu bienestar. 4. Desarrolla tu autosuficiencia emocional. O aprende a calmarte sin exigir que otro regule tus emociones. El poder invisible de la autonomía. Atraes relaciones más sanas, la gente se acerca a ti por quien eres, no por lo que les resuelves. Y ganas libertad para amar sin miedo, porque sabes que, si una relación termina, no colapsas. Descubres una versión más auténtica de ti mismo, sin máscaras adaptativas. La autonomía es el arte de ser tu propio hogar. Puedes abrir las puertas a quien quieras, pero nunca más tendrás que quedarte en la casa de otro por miedo a no tener dónde dormir. La paradoja es hermosa. Cuanto más capaz eres de estar solo, más profunda puede ser tu conexión con los demás. Practica la empatía sin absorber. Intenta comprender los sentimientos y perspectivas de los demás sin tomar sus problemas como propios ni sentir la necesidad de arreglarlos. La verdadera empatía no consiste en ahogarte en el dolor ajeno, sino en aprender a acompañar sin convertirte en su víctima secundaria. La aceptación radical aquí implica un equilibrio delicado, poder conectar profundamente con las emociones del otro, mientras mantienes claro dónde terminan sus sentimientos y dónde comienzan los tuyos. No es egoísmo, sino higiene emocional. Señales de que estás absorbiendo, no empatizando. Agotamiento crónico después de escuchar a alguien. Confundir ayudar con resolver, cargando problemas que no te corresponden. Repetir patrones de rescate, si no me necesitan, ¿para qué sirvo? Sensación de ahogo en relaciones donde el otro siempre está en crisis. Cómo ejercer una empatía saludable. 1. El mantra protector. Puedo entender tu dolor sin hacerlo mío. 2. Preguntas que delimitan. Asterisco que necesitas de mí, un oído, un consejo o solo compañía. Asterisco. 3. Autochequeo emocional. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿esta emoción es mía o la estoy tomando prestada? 4. Ofrece presencia, no fusión. Puedes decir, te veo sufriendo y estoy aquí asterisco, sin añadir asterisco y por eso yo también me destruyo. El regalo de la empatía consciente. Los demás se sienten verdaderamente vistos, no manipulados por tu ansiedad de arreglarlos. Y proteges tu energía para poder seguir amando, sin quemarte. Inspiras autonomía en el otro, en lugar de dependencia patológica. La empatía es tender un puente hacia la isla del otro, no hundirte en el mismo océano que lo ahoga.
El amor más sabio sabe nadar junto a quien sufre, sin confundirse con el salvavidas que no fuiste llamado a ser. La compasión radical entiende, no puedes sacar a alguien de su oscuridad si te dejas apagar la luz. Comunícate abiertamente y honestamente. Expresa tus necesidades y sentimientos de manera clara y respetuosa, sin exigencias ni manipulación. La comunicación auténtica no es solo hablar, sino crear un puente entre tu verdad interior y el mundo exterior. La aceptación radical aquí implica reconocer que esconder lo que piensas y sientes, por miedo al conflicto o al rechazo, es una forma de traicionarte a ti mismo. No se trata de ser brutalmente sincero, sino de encontrar el valor para expresar tu realidad con claridad y compasión, incluso cuando tu voz tiemble. ¿Qué nos frena de comunicarnos con honestidad? Miedo a herir, confundiendo honestidad con crueldad. O búsqueda obsesiva de armonía artificial, prefiero callar a molestar. Falta de práctica en identificar y nombrar emociones complejas. Experiencias pasadas donde ser honesto tuvo consecuencias dolorosas. Claves para una comunicación radicalmente auténtica. 1. Usa el lenguaje del yo. Y me siento. En lugar de tú me haces sentir. 2. Reconoce la diferencia entre hechos e interpretaciones. Y llegaste una hora tarde. Hecho, vs no te importo. Interpretación. 3. Incorpora vulnerabilidad. Esto me cuesta decirlo porque. 4. Acepta que el silencio cómplice no es amor. Callar lo que duele hoy crea resentimiento mañana. El poder transformador de la comunicación honesta. Las relaciones se profundizan cuando dejan espacio para lo real, no solo para lo cómodo. Liberas a los demás de adivinar tus necesidades, y te liberas de la frustración cuando fallan. Descubres quién merece estar en tu vida, quien respeta tu verdad, no solo quien aplaude tu silencio. Las palabras no dichas no desaparecen, se convierten en fantasmas que habitan los espacios entre tú y los que amas. La honestidad es el exorcismo del amor. La paradoja es esta, lo que más temes decir suele ser precisamente lo que necesita ser escuchado para que el amor crezca. Acepta que no puedes controlar a los demás, reconoce que cada persona es responsable de sus propias decisiones y acciones. Suelta la necesidad de cambiarlos o de dictar sus vidas. El amor no es un campo de batalla donde conquistar voluntades, sino un espacio donde dos libertades deciden encontrarse. La aceptación radical aquí implica soltar la fantasía de que podemos, o debemos, dirigir los pensamientos, emociones o decisiones de quienes amamos. No se trata de indiferencia, sino de honrar la soberanía emocional de cada persona, incluso cuando sus elecciones no coincidan con nuestras expectativas. ¿Por qué insistimos en controlar? Miedo a lo impredecible, la ilusión de que el control trae seguridad. Y confusión entre amor y posesión, si te preocuparas por mí, harías lo que digo. O proyección de necesidades propias, yo sé lo que te conviene mejor que tú. O falta de tolerancia a la incomodidad que genera la autonomía ajena. Como practicar el desapego saludable. 1. Reemplaza el control por la influencia. Ofrece tu perspectiva, pero respeta su derecho a elegir. 2. Enfócate en tu círculo de control real. Tus acciones, tus actitudes, tus límites. 3. Pregunta en lugar de exigir. ¿Qué necesitas, en vez de debes hacer esto? 4. Recuerda que el amor no es adhesión. Las relaciones sanas son entre compañeros, no entre amo y esclavo. Liberación a través de la aceptación. Descubres el alivio de soltar cargas que nunca te correspondieron. Las relaciones se vuelven más auténticas cuando se basan en elecciones conscientes, no en imposiciones. Atraes conexiones más maduras, donde el respeto mutuo reemplaza al forcejeo por el poder. Intentar controlar a quien amas es como sostener un puñado de arena, cuanto más aprietas, más escapa entre tus dedos. El amor verdadero se ofrece con las manos abiertas. La sabiduría está en entender que el único control que vale la pena ejercer es el de nuestra propia respuesta ante lo que no podemos cambiar. Permítete sentir sin reaccionar exageradamente, observa tus emociones sin juzgarlas ni dejar que te dominen. Aprende a responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Las emociones no son enemigas que debamos eliminar, sino *** mensajeras temporales que piden ser escuchadas, no obedecidas ciegamente ***. La aceptación radical aquí consiste en crear un espacio interno donde puedas experimentar la furia, la tristeza o el miedo *** sin dejar que secuestren tus acciones ***. No se trata de reprimir lo que surge, sino de *** observarlo con curiosidad compasiva *** antes de elegir cómo responder. ¿Por qué reaccionamos en piloto automático? Confundimos intensidad emocional con urgencia real. Si lo siento mucho, debo actuar ya. Patrones aprendidos, en tu familia,
gritar era la única forma de ser escuchado. Miedo a que la emoción se quede para siempre si no la descargamos inmediatamente. Falta de herramientas para tolerar la incomodidad afectiva. Prácticas para responder, no reaccionar. 1. La pausa sagrada. Antes de actuar, respira 3 veces y pregunta, ¿esta acción aliviará o empeorará la situación a largo plazo? 2. Nombra la emoción sin fusionarte con ella. Estoy experimentando ira asterisco en lugar de asterisco yo soy mi ira. 3. Busca el mensaje oculto. ¿Y qué me quiere decir esta emoción sobre mis necesidades no atendidas? 4. Crea un ritual de liberación. Escribir y romper el papel, correr, cantar fuerte, canaliza sin dañar. El poder de la pausa consciente. Rompes cadenas de reacciones automáticas que dañaban tus relaciones. Ganas credibilidad emocional, los demás ven que no eres esclavo de tus impulsos. Descubres que las emociones son como olas, suben, crestan y se retiran, si no las bloqueas. No es fuerte quien aplasta sus emociones, ni débil quien se ahoga en ellas. El verdadero dominio está en poder sentirlas sin dejar que lleven tu nombre firmado en sus acciones. La madurez emocional se reconoce cuando tus emociones dejan de escribir tu historia y se convierten en personajes secundarios de tu vida. Practica el desapego en pequeñas dosis. Comienza por soltar pequeñas necesidades de control o expectativas en tus interacciones diarias. Observa cómo te sientes y ajusta tu enfoque gradualmente. El desapego no es frialdad, sino el arte de sostener con manos abiertas lo que amas. La aceptación radical aquí implica entrenar gradualmente la capacidad de disfrutar personas, situaciones u objetos sin convertirlos en pilares indispensables de tu felicidad. No se trata de dejar de importarte, sino de amar con libertad, reconociendo que todo en la vida es prestado. Microprácticas para el desapego cotidiano. 1. Objetos. Regala algo que te encanta, pero no usas, sin reemplazarlo. 2. Rutinas. Cambia ese hábito inflexible. Siempre almuerzo a las 2 de la tarde, prueba variar. 3. Relaciones. Pasa un día sin contactar a quien sueles escribir por costumbre, observa tu ansiedad. 4. Identidad. Haz algo opuesto a tu etiqueta. El organizado puede dejar su mesa desordenada un día. ¿Por qué duele tanto soltar? Y confundimos posesión con amor. Si no es mío, no vale. Miedo al vacío. ¿Quién seré sin esto? Ilusión de control. Mientras lo tengas cerca, nada malo pasará. El regalo escondido en el desapego. Descubres que eres completo incluso sin lo que creías indispensable. Y el amor se purifica cuando deja de ser necesidad compulsiva. Aprecias más lo que tienes cuando sabes que no es eterno. El desapego no resta valor a lo amado, sino que le quita el peso de tu hambre emocional. Como un jardín que florece mejor cuando dejas de arrancar las flores para comprobar que siguen ahí. Y comienza hoy. Elige una cosa pequeña a la que te aferres y practica soltarla mentalmente por 5 minutos. El cielo no se caerá. Recuerda la impermanencia. Acepta que todo en la vida cambia, incluyendo las relaciones. Aprende a apreciar el presente sin aferrarte al futuro. Todo en la vida es un préstamo temporal, las relaciones, las posesiones, incluso nuestras propias identidades. La aceptación radical de la impermanencia no es pesimista, sino un recordatorio para amar con mayor presencia y menos apego ansioso. Cuando integramos que nada permanece igual, ni el dolor ni la alegría, aprendemos a bailar con el ritmo cambiante de la existencia. ¿Cómo practicar esta conciencia transformadora? 1. En las pérdidas menores. Cuando algo se rompe o se acaba, un objeto, una comida favorita, respira y di, así es la vida, nada está hecho para durar. 2. En los momentos hermosos. Susurra mentalmente, esto también pasará, no para arruinarlo, sino para saborearlo plenamente. 3. En los conflictos. Y recuerda, esta emoción / intensidad no es permanente, lo que te da espacio para responder en lugar de reaccionar. 3 verdades que la impermanencia nos enseña. 1. El dolor no es tu estado definitivo, aunque ahora lo sientas eterno. 2. Las personas evolucionan, el ser amado de hoy no será idéntico mañana. 3. Tu poder está en cómo navegas el cambio, no en detenerlo. La flor no es menos bella por saber que se marchitará, sino más preciosa precisamente por ello. Así somos nosotros, frágiles, temporales, y por eso extraordinarios. Ejercicio práctico, hoy, fotografía algo ordinario, tu escritorio, la calle. En un mes, vuelve a fotografiarlo. Observa los cambios sutiles. La vida siempre está fluyendo, incluso cuando creemos que está quieta. Ejercicio práctico, observando tus interacciones.
Durante los próximos días, presta especial atención a tus interacciones con las personas cercanas. Reflexiona sobre las siguientes preguntas después de cada interacción significativa. 1. ¿Sentí la necesidad de controlar el resultado de la interacción? 2. ¿Busqué la aprobación o validación de la otra persona? 3. ¿Me sentí ansioso o incómodo si la otra persona expresó una opinión diferente o tomó una decisión independiente? 4. ¿Sacrifiqué mis propias necesidades o deseos en la interacción? 5. ¿Qué puedo aprender de esta interacción sobre mis propios patrones de apego? Llevar un registro de estas observaciones te ayudará a identificar las áreas donde necesitas cultivar más desapego emocional. Objetivo. Desarrollar conciencia sobre tus patrones de apego y autonomía en las relaciones, identificando oportunidades para practicar el amor consciente que acompaña sin absorber, que elige sin depender. Instrucciones, una semana de práctica. 1. Prepara tu diario de interacciones. Usa una libreta o documento digital con 3 columnas. Tachuela de pizarrón de corcho situación cara pensativa que hice // sentí brote que podría cambiar. 2. Registra 3 interacciones diarias clave. Conversaciones importantes, conflictos o momentos de conexión. Ejemplo 1. Situación, discusión con mi pareja sobre tiempo compartido. ¿Qué hice? Me angustié y cedí aunque no quería. Y cambio posible, pausar antes de responder y decir, necesito pensarlo. Ejemplo 2. Situación, amigo que repite sus problemas. ¿Qué hice? Le di soluciones hasta agotarme. Cambio posible, preguntar, ¿quieres ayuda o solo que te escuche? 3. Patrones a detectar. Rombo azul pequeño cuando sacrificas tus necesidades por miedo al rechazo. Rombo azul pequeño en qué momentos intentas controlar al otro por su bien. Rombo azul pequeño qué emociones surgen cuando no recibes la respuesta esperada. 4. Ritual de cierre semanal. Subraya la interacción donde fuiste más auténtico. Elige una micropráctica para la próxima semana. Diré no una vez sin justificarme. Beneficios. Marca de verificación gruesa. Aumentas tu autonomía emocional. Marca de verificación gruesa. Identificas dependencias sutiles. Marca de verificación gruesa. Transformas hábitos relacionales. No se trata de dejar de importarte, sino de aprender a amarte en medio de cada conexión. Tip: si es difícil recordar, programa alarmas con preguntas como, ¿estoy actuando por amor o por miedo? La conciencia es el primer paso hacia la libertad afectiva. Conclusión del capítulo. El desapego emocional no es un camino hacia la frialdad, sino hacia un amor más genuino y liberador. Al soltar la necesidad de poseer y controlar a quienes amamos, les permitimos ser quienes realmente son y nos liberamos a nosotros mismos de la carga de la dependencia. Cultivar este arte nos permite construir relaciones más saludables, basadas en el respeto mutuo, la libertad y un amor que florece sin cadenas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo aplicar este principio al difícil proceso de soltar el pasado sin que éste defina nuestro presente ni nuestro futuro. El verdadero amor no se mide por la intensidad del apego, sino por la profundidad del respeto hacia la libertad propia y ajena. A lo largo de este capítulo, hemos explorado que desprendernos emocionalmente no es un acto de frialdad, sino el coraje de amar sin convertir el cariño en una cadena. La paradoja es clara: solo cuando dejamos de aferrarnos con miedo, descubrimos que el amor no se pierde, se transforma en algo más ligero y verdadero. Hemos aprendido que el desapego saludable se construye mediante rombo naranja pequeño, el arte de soltar control, permitiendo que los demás vivan sus propias lecciones. Rombo naranja pequeño, la práctica de la autonomía, recordando que somos completos, no mitades buscando salvación. Rombo naranja pequeño, la aceptación de la impermanencia, abrazando que todo, incluso el dolor, es temporal. Este no es un camino de desensibilización, sino todo lo contrario. Al dejar de gastar energía en poseer o cambiar lo que amamos, esa misma energía se convierte en presencia plena. Las relaciones dejan de ser campos de batalla donde forcejeamos por retener, y se transforman en jardines donde dos libertades deciden florecer juntas. Tu invitación final. Mañana, observa una interacción cotidiana y pregúntate: ¿estoy amando desde la abundancia o desde el miedo a perder? Esa simple pregunta puede ser el inicio de una revolución emocional. El amor más puro no es el que se aferra, sino el que sabe abrir las manos y descubrir que, al soltar, todo lo verdadero permanece. El desapego no es el fin del amor, sino su madurez más luminosa.
Guión bajo 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 gui. ¿Qué te parece este desarrollo del capítulo 5? ¿Crees que la distinción entre desapego saludable e indiferencia es clara? ¿Hay alguna otra práctica o reflexión que deberíamos incluir?